Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo como Señor y Salvador. Ya lo habíamos visto en el Evangelio de Juan, cuando Jesús nos enseñaba que este Espíritu dará testimonio de Jesucristo. Ahora bien, en la primera carta de Juan, el mismo autor nos va a mostrar a nosotros cómo el Espíritu enseña ese testimonio, ya no solo personal, sino a las comunidades de esa influencia joánica, allí en la actual Turquía, en el Asia Menor, en Éfeso y las otras iglesias de ese estilo, de esa escuela joánica. El autor de la primera carta de Juan quiere enseñar a sus comunidades a sostener y perseverar en el testimonio fundamental, confirmado y fortalecido por el Espíritu Santo. Así que vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 10, para comprender mejor cómo el Espíritu da y confirma el testimonio fundamental, y es el testimonio de Jesucristo. Miren este texto tan hermoso. Espero que puedan descubrir las dos partes que tiene. Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No solamente en el agua, sino también agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de hombres, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios que ha testimoniado acerca de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree que Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hermoso. Miren lo primero, punto 1, el testimonio fundamental. Y el testimonio fundamental es Jesucristo es el Señor, venido en carne y en sangre, como lo muestra el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. Jesucristo es el Señor, venido en carne y en sangre. Ese es el testimonio fundamental. Y es un testimonio confirmado por el Espíritu de la verdad, como lo muestra aquí el texto. Es confirmado por el Espíritu de la verdad. Así que todo aquel que diga que no, que Jesucristo es solo Espíritu y no es encarnado, está mal, no está en el testimonio fundamental. Con la fuerza de la vida y del Espíritu podemos sostener ese testimonio. La fuerza de la vida, que es Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo podemos sostener el testimonio en un solo Señor Jesucristo, que nos salvó muriendo en la cruz, que entregó toda su sangre, que entregó su agua interior. ¿Recuerdan? En Juan 19:34, cuando de su costado sale agua y sangre. ¿Y cuáles son las consecuencias de ser testigo en el Espíritu? Recibimos el Espíritu, el testimonio de Dios acerca de su Hijo. ¿Cómo es eso? Miren tan bello. Una consecuencia es que recibimos el testimonio de Dios. Dios Padre dando testimonio: este es mi Hijo. Y nosotros recibimos el testimonio: este es mi Hijo en quien me complazco, este es mi Hijo que he engendrado, este es mi Hijo. Imagínate Dios Padre diciendo: yo les aseguro que este Jesús es mi Hijo. Otra consecuencia es que se fortalece la fe en Dios para vivir auténticamente. Se fortalece la fe, creemos más en Dios nuestro Padre, fortalecemos más nuestra fe en Dios nuestro Padre. Y esta fortaleza nos lleva a ser más auténticos y a avanzar en esa autenticidad como verdaderos hijos de Dios. Y además, tercera consecuencia, el Espíritu nos impulsa a vivir sin miedo al testimonio. Testimonio en griego, martirio. En griego es el martirio. Entonces, imagínense, el Espíritu nos impulsa a vivir sin miedo al martirio,
Al contrario, nos da el valor, la fuerza, el dinamismo, la entereza para mantenernos constantes en el testimonio de Jesucristo. Esta comunidad de finales del siglo I, que es la comunidad de Juan, nos va a permitir a nosotros meternos a descubrir que cuando damos testimonio fundamental de Jesucristo, dentro de mí y dentro de ti acontecen unas consecuencias maravillosas para mantenerte firme. Imagínate tener el testimonio del vencedor para decirte, tú puedes vencer. Imagínate tener el testimonio de aquel que ha alcanzado la meta de la fidelidad a Dios Padre para decirte, tú también estás llamado a esa fidelidad. Imagínate el testimonio del santo para decirte, tú también puedes vivir en santidad. Imagínate el testimonio del que ha sabido usar los carismas para decirte, tú también puedes usar los carismas de manera adecuada, coherente, correcta, para edificar a los demás. Así que el Espíritu da testimonio de Jesucristo para que podamos avanzar. El Padre da testimonio de Jesucristo para que nos podamos sostener. Sostenidos y avanzamos, entonces, en caminos cada vez mejores. Tú lo puedes hacer porque dentro de ti está el Espíritu Santo que te va a llevar a la siguiente meta. Tú lo puedes hacer porque hoy es el día de bendición para ti y un día de bendición para que tú lo compartas con otras personas. Lo puedes hacer porque eres embajador del Espíritu Santo y como embajador del Espíritu ya estás descubriendo que tienes una fuerza interior para seguir adelante. Eres hijo de Dios, eres embajador del Espíritu. Para ti no hay nada imposible porque el cielo no tiene límites, el cielo es ilimitado. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo, en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogollo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.